Iglesias en muchos estados, en muy pocas parroquias en muchos estados. ¿Y termina? ¿Dónde le pucho? Al botoncito nomás, al ese. O yo le pucho. ¿Vea usted también? No tienen esta gran bendición que tienen ustedes, que tenemos nosotros, porque desde que yo me acuerdo, yo también pasé por aquí con ustedes, con el reto de inicio, con crecimientos, con discipulado y con todas estas cosas. Pero es una gran bendición de verdad saber que nosotros aquí en Bakersfield, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, podemos tener esa gran bendición de recibir los crecimientos, ¿verdad? Porque estos crecimientos es seguir madurando nuestra fe, creciendo nosotros en nuestra fe, para poder llevar cimientos fuertes en lo que es nuestra fe, nuestra doctrina, nuestras tradiciones católicas, y que nada ni nadie nos cuente en diferentes versiones que no las hay, que nos engañen, que fácilmente nos pueden, como dicen, atarantar con otras doctrinas y nosotros tenemos que estar bien cimentados en lo que es nuestra fe, lo que es nuestra doctrina, en seguir avanzando. Yo de verdad los exhorto en el amor de Dios que no dejen de aprender, porque no creen que solamente aprenden ustedes, aprendemos nosotros. Ustedes pueden decir, no, pues ella hace muchísimos años agarró sus crecimientos, su discipulado, y ustedes me van a creer que cada que yo veo el libro, ya sea del crecimiento 1, del 2, del 3, del que sea, y yo lo leo y lo repaso, sale algo para mí también. Sí. Algo que a lo mejor se me ha olvidado, algo que a lo mejor no he practicado, y vuelve a salir. En todas las partes donde yo tomo alguna reflexión de la Biblia o tomo un pasaje bíblico, vuelve Dios a hablarme de diferente forma. Por eso ustedes los felicito, ¿verdad? Porque empezamos, les dio la primera clase del libro 5 y muy pronto ustedes van a estar ustedes van a estar en discipulado, y ya saben que ustedes en discipulado pues ya no van a comer comida de Gerber. Ustedes al principio comieron comida de Gerber, ¿saben cuál es el Gerber, verdad? Después fueron dándoles la verdurita más triturada, y después les fueron dando taquitos. Ahora ustedes a esta edad, a esto que vamos en este crecimiento, ustedes ya deben de saber masticar un poquito, porque cuando entren al discipulado, ¿sí? Allá ya van a comer más fuerte, y si no comen fuerte, además se les va a hablar más fuerte, ¿ya? Y no es porque se hable, sino que la enseñanza viene a reflexionarte más, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Entonces, bendito Dios, que siguen perseverando, que sigo viendo las mismas caritas que vi hace meses atrás, que muchos de ustedes no se han quedado en el camino, porque es bien triste que se queden en el camino. Hay que luchar. Sabemos que el camino no es fácil, sabemos que más honesto en este tiempo el camino está más complicado, está más difícil para caminar, hay más piedras, hay más espinas, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Mientras más nos duela, tenemos que avanzar con más amor hacia Dios, porque recordemos que este camino que vamos pasando aquí es algo que es un camino temporal, así, ¿sí? En cualquier estacionamiento del tren nos vamos a bajar, en cualquiera. ¿Quién de ustedes primero? A lo mejor soy yo, no sé, pero todos vamos en el mismo tren y todos vamos a bajar en una estación diferente. ¿Por qué no empezar a nosotros, no empezar, sino por qué no seguir alimentando nuestra alma de Dios, para que nosotros podamos vernos todos en el cielo? Es bien difícil entrar al cielo, hermanos. Es muy difícil entrar al cielo. Recuerden que al cielo entran los santos. Pero pues ya que nos toque, aunque sea la última línea del purgatorio, ¿no? Tenemos más chance que Dios tenga un día misericordia de nosotros. Porque la verdad que creo que ninguno de los que estamos aquí no queremos ir al infierno, porque allá sí va a ser una vida eterna. Una vida eterna en la cual vamos a sentir. Podemos decir, oh no, vamos a sentir el dolor. Entonces tenemos la oportunidad. Sabemos que allá afuera el diablo anda suelto. El diablo nos está tocando constantemente. Por eso esta clase son las tentaciones. Vamos a ver cómo, así como el diablo tocó a Jesús, ¿verdad? Y Jesús, siendo Dios, pudo contestarle con la palabra de Dios. Pero si a nosotros nos tocara el enemigo, el diablo nos tocara en estos momentos de nuestra vida, ¿podemos contestarle con lo mismo, con la palabra de Dios?
¿verdad? Que a lo mejor le puedo decir, híjole, ¿cómo le digo? ¿Verdad? ¿Cómo le hago? Pero si nosotros nos seguimos formando en estos crecimientos, en todas las formaciones, en retiros que vengan, nosotros seguimos formándonos y más que nada, leyendo la palabra de Dios. Los retiros, los crecimientos, todo esto viene a ser un complemento, pero donde está la mayor enseñanza está en la palabra de Dios. Este tema debe de dejarnos muy pensativos, para reflexionar de las tentaciones que estamos pasando. La semana pasada les hablaron de la primera tentación. ¿Quién se acuerda cuál fue la primera tentación? ¿Cuál nos habla Mateo? ¿Cuál fue la primera tentación? Convertían las piedras en pan. Cuando Jesús fue al desierto 40 días. 40 días y 40 noches. Imagínense, 40 días, 40 noches, el hambre que habrá tenido nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros apenas tenemos un día y ya nos andamos muriendo de hambre. ¿Sí o no? No solo de pan vive el hombre. Entonces Jesús le contesta, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Ese es nuestro alimento. La Eucaristía es nuestro alimento para que nos dé fuerzas a la alma, continuar con la perseverancia. Pero nuestro alimento de enseñanza, de aprendizaje, es la palabra de Dios. Si no nos alimentamos nosotros con la Eucaristía y con la palabra, no vamos a saber cómo contestarle al enemigo cuando vengan las tentaciones. De hecho, creo que cada uno de nosotros ya tenemos muchas tentaciones todos los días, pero van a venir tentaciones más grandes. De un poco de esas tentaciones las vamos a ir viendo y las vamos a ir desglosando aquí en esta clase, ¿verdad? Dice, en la primera parte yo la voy a leer, ya que ahí dice la cita bíblica, no la di. Dice Mateo 4:5, leemos. Entonces el diablo le llevó consigo a la ciudad santa. Le pone sobre el clero, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendarán y te llevarán en sus manos para que no tropieces tu pie en piedra alguna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué astuto el diablo. Sabía que él era Dios. Y aún así, le dijo, ¿verdad? Que se tirara. Porque los ángeles, estaba escrito que los ángeles del cielo lo iban a recoger. A nosotros sutilmente el enemigo nos dice lo mismo. Pero Dios, siendo Dios, supo contestarle porque Él era el de las escrituras. Él era el verbo encarnado, el que sabía porque Él las inspiró por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces a nosotros el enemigo no nos ha tocado en tentaciones grandes en nuestra vida para nosotros presentarle al mundo algo extraordinario? Porque lo que el diablo quería hacer con Jesús es que él hiciera una exhibición. Yo sé que eres Dios y sé que eres el Hijo del Dios viviente. Yo sé, pero tírate, quiero verte a ver si de verdad esa majestad que hablas, de esa divinidad que eres, y a ver, tírate. Quiero yo ver que te tires y vengan los ángeles y te recojan. Esto era la tentación que el diablo le estaba poniendo. Quería que Jesús hiciera un exhibicionismo en Jesús. Quería. Él sabía que era Dios. Pero a ver, pensó en su tentación, ¿sí? Voy a ver si de verdad se tira. Porque él quería hacer algo de show, vamos a decirlo. De ganancia. Queremos hacer show. Y el diablo esperaba que Dios hiciera un show con eso. ¿Cuántas veces a nosotros el diablo no nos ha tocado con similar tentación? Para que nosotros hagamos cierto show, para que los cristianos separados nos vean, o para que nuestra familia nos vea. Oh, yo soy bien cristiano. Sí. No, ¿quieres una cerveza? No, yo no tomo. No, yo no tomo. ¿Verdad? Queremos a veces hacer un exhibicionismo cuando a veces detrás de esa pantalla
hacemos lo contrario. Después lo estamos haciendo. Pero Que no nos vean los demás, porque ante los demás queremos tener esa experiencia, queremos que se note en nosotros casi nos queremos a veces poner nosotros una aureola. Eso es de la forma en que a veces el enemigo nos toca a nosotros. Y si nosotros caemos en eso, si nosotros caemos en esa tentación, ya estamos nosotros queriendo tentando a Dios con querer hacer o creer que somos grandes santos en esta tierra. ¿Ves? Nosotros tenemos que ser reales, nosotros tenemos que ser sencillos, ¿verdad? Dios no se va a manifestar en cosas grandes para que crean que es Dios. Él no quiere que nosotros, como católicos cristianos, que nosotros tengamos que hacer grandes cosas o grandes maravillas para que se den cuenta todos los demás que estoy lleno, pero casi sudo sangre, sudo agua bendita, dicen, ¿verdad? No, nosotros tenemos que mostrar que está Dios en las cosas sencillas, en las cosas simples, que el hermano de afuera me note a mí, que Dios está en mí, en las cosas sencillas. Cuidado con esa tentación, cuidado con que nosotros por ahí queramos expulsar demonios y no, fíjense que yo tengo el don de sanación, ¿verdad? Como hacen muchos por allí de otras denominaciones. O que ustedes, o que nosotros nos creamos como que somos, dice el padre Galvis, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? En nosotros Dios se debe de manifestar en lo sencillo, en el amor que nos damos, que los demás noten en lo pequeño, en el servicio. Hay tantas personas, yo no creo que ustedes, yo no lo hago, pero yo no creo que ninguno de ustedes lo hace, que si ayudamos a alguien, lo andemos proclamando. Que si ayudamos a alguien, nos andamos poniendo aquí, a ver hermana, le voy a dar a usted estos $100, dándome la foto, para que sepan que le estoy dando $100. ¿Se fijan? Dios no se manifiesta ahí. Dios se manifiesta en lo sencillo. Hoy el evangelio de hoy nos hablaba, ¿alguien escuchó el evangelio de hoy? El evangelio de hoy nos hablaba del grano de mostaza. Es un grano tan pequeño, tan pequeñito, ya se los voy a mostrar ahorita, pero tan pequeño que ese árbol, yo lo vi en Tierra Santa. Es un árbol que no crece tan alto, pero crece muy frondoso. Es pequeño, pero da mucho, porque allí se anidan los pájaros, ¿verdad? Ahí da la mostaza, da fruto, y es un árbol tan frondoso que da la sombra como si fuera un techo. No pasa luz por el medio de ese árbol. ¿Ven? El otro árbol que se cree muy grande y que se cree muy acá y que quiere llamar la atención es el eucalipto. ¿Lo conocen el eucalipto? Grandotote, pero es cochino, ¿sí o no? Sí. Aparte de eso pasa mucho la luz, los rayos. Y ustedes fíjense en el eucalipto que ni un pájaro se para servir. Entonces nosotros, y yo quise hablarles ahora de esto porque se me hizo muy bonito, y pásenla para que lo conozcan la semilla de mostaza. Se me hizo muy bonito cómo Dios quiere que nosotros nos manifestemos en lo sencillo, en la unidad de nosotros, en el servicio de nosotros. Allí es donde Dios quiere que nosotros, pero que nosotros no entre la tentación del exhibicionismo. Porque ya cuando nosotros entramos a la tentación del exhibicionismo, ya estamos cayendo en esa tentación que el diablo le puso a Jesús. Porque era lo que él quería, que Dios diera un show. Pero Dios le contestó. ¿Qué le contestó? El Señor Cristo, está escrito, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Y nosotros, cuando venga esa tentación a nuestra mente, cuando venga esa tentación, ¿sí?, de querer sobresalir más, de querer ser más, de que yo tengo más sabiduría que usted,
de que yo tengo el don de lenguas más que usted, de que yo, luego vengan en las palabras de Jesús, ¿sí? Está escrito. Está escrito. Señor, yo no te voy a tocar con eso, porque tú a mí me vas a dar lo que tú crees que a mí me conviene y para lo que yo te voy a servir, ¿verdad? Ay, porque a ella le dio el don de lenguas y a mí no, Señor, pero si yo vengo todos los días al grupo de oración y voy a misa, ¿por qué? Porque a nosotros o a las personas nos tiene preparado algo diferente, ¿verdad? Quizás ella tiene el don de lenguas, pero ella tiene el don de la amabilidad, el don de la sinceridad, el don de la cortesía, de la sonrisa. ¿Saben ustedes cuántas personas pueden ser sanadas por nosotros sin tener el don de sanación, sin andar diciendo que yo tengo esto y que yo soy el otro y que aquí para allá? ¿Saben cuántas personas pueden ser sanadas por nosotros todos los días? ¿Saben cómo? Con el amor. Con el simple hecho que yo me presente en la tienda y yo le diga, pásele usted primero, de muy poquitas cosas pase. A lo mejor la señora llevaba mucha prisa. Sí, a lo mejor ella, ¿verdad? O está cansada, ¿verdad? A lo mejor ella es, hola, ¿cómo estás? Qué bonito día. Está haciendo un poquito de frío, pero está bonito el día. A lo mejor estaba triste, Marcela. No. A lo mejor estaba triste. Entonces, cuando yo le sonrío a ella, y le digo, qué bonito día, ¿verdad? Cuando le digo, qué bonito día, me contesta, sí, cierto. Pero para ella su día empezó triste, nublado. Entonces ella puede reflexionar, bueno, si mi día estaba triste y nublado, pero a la señora le parece bonito, a los está bonito. ¿Se fijan cuánta sanación hay en nosotros? Porque nuestra palabra puede sanar. Es que ya le hizo uno el día con Sí. simplemente una palabra. Hasta con el buenos días, buenas tardes. Entonces, aquí es donde nosotros, dice que tenía usted razón. Tenía usted razón, se valorizó. ¿No me permite una sillita de atrás, hermano? Entonces, el diablo quiso tocar a Jesús en esta parte y él le habló y le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando a nosotros nos vengan ese tipo de tentaciones, cuando nosotros se nos vengan ese tipo de tentaciones, si quieren, después quieren agarrar una para que sepan lo que es una Para poderla sembrar, ¿verdad? no, para que te haga un reloj. La vamos a llevar para sembrar. Entonces es bien bonito reflexionar esas cosas. Por eso cuando esas tentaciones las podemos tener nosotros. Las podemos tener porque yo voy al grupo de oración, porque yo ya terminé mis crecimientos, ¿verdad? No. Luego venga a hacer, está escrito, no tentaré, no, Señor, yo no te voy a tocar con mi vanidad. Yo no te voy a tocar con mi ¿cómo se dice? Con mi querer ser yo más que los demás. ¿Sí? Mi vanagloria, Señor, porque tengo que lucirme que yo soy. No, que se te note, dice la alabanza. Entonces, esta tentación tiene que tener mucho en nosotros. Tenemos que ser nosotros personas que de verdad se nos dé el don de Dios en el amor, en la unidad, en el servicio, para poder nosotros de verdad tener una unidad con Dios sincera. Es el amor, es lo más. No podemos nosotros querer, porque nosotros estamos en el momento en que nosotros tomamos la vanidad o tomamos ¿cómo se dice? Querer ser más que los demás, o queremos tener las vanaglorias o los honores para nosotros y caemos en eso, malo, porque a Dios no le agrada eso, porque Dios nos conoce y conoce nuestros corazones. Dice, esta tentación es tremenda, es una sutileza satánica que tienta con la misma arma que debe ser defensa, es decir, con la autoridad de las escrituras. Está escrito. O sea que aquí en el libro sagrado de la Biblia ya están las respuestas a todas esas cosas que a nosotros, porque ahora la tentación nos está hablando a nosotros. La tentación no le hablan del compadre ni la comadre, nos está hablando hoy a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer un examen interior y hablarnos a nosotros mismos y decir, ¿dónde está tu vanagloria? ¿Dónde está el que tú crees que sabes más que el de la derecha o que el de la derecha? ¿Dónde está?
tenemos que saber dónde estamos, en el trabajo, en la casa, con mi familia, porque muchas veces cometemos muchas esas cosas, ¿verdad? Hubo una ocasión en que yo le dije a mi hija, mire, aquí yo soy su mamá, y porque yo soy su mamá, a mí se me respeta, ¿verdad? Y mi hija me dijo, está bien, mamá, yo sé que usted es mi mamá, y la quiero mucho y la respeto. Pero no digo por el hecho de que usted tenga un título que se llama mamá, ¿sí? Usted también a mí me tiene que faltar al respeto. Porque yo soy su hija. Y usted, yo sé que usted sabe porque mi madre la tengo que respetar siempre y la tengo que amar. Pero también usted, porque mi hija una de mis hermanas usted también tiene que respetarme. Porque yo soy su hija. Y es cierto. Nosotros tenemos que respetar a nuestros hijos. La autoridad la podemos tener nosotros, pero no por el hecho de ser mamá, tenemos que nosotros mostrarnos como siendo un capataz, o como siendo que nosotros la sabemos de todo a todos. No, tenemos que tener cierta distancia con nuestros hijos, porque si nosotros les mostramos a ellos el respeto y el amor, eso es lo que nosotros vamos a recibir de ellos. Mientras nosotros queremos tener, nomás por el hecho de tener un título de mamá o papá, y queremos tener una autoridad autosuficiente, pero no damos testimonio de ellos, esto en vez de llevarnos a un avance con nuestros hijos, nos lleva a un fracaso. Entonces, ten mucho cuidado en eso. Yo me puse a reflexionar cuando mi hija me dijo esto. Es cierto. Si mi hija me está hablando, yo tengo que tener respeto de escucharla. Porque a veces mi hija me está hablando o los chicos están hablando y empiezo yo a interrumpir y a interrumpir y a interrumpir. Espérate, tu tiempo y mi tiempo. Y yo me acuerdo mucho de eso. Y cada que hablo con ella, que dice, mamá, quiero hablar contigo, yo le digo, háblame. Ya cuando termina, ok, ahora puedo hablar yo, ¿verdad? Le estoy dando el respeto a ella. Muchas cosas, quizás, de todo lo que me platicó, el 90% no me gustó lo que dijo, pero no la voy a interrumpir hasta que no termine. Porque también ella, como hija, tiene derecho. Porque a veces nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con las tentaciones. A veces vienen, nosotros no creemos que es una tentación, pero sí es tentación de querer nosotros siempre estar siempre encima de los demás. ¿Verdad? Entonces, dice, en el fondo de esta tentación es tratar de que Jesús de un exhibicionismo grande de lo que hablábamos, ¿verdad? E inútil de su poder sobrenatural, haciendo algo espectacular y completamente innecesario. Jesús no tenía que hacer eso. Él era Dios. Él pudo haberse aventado y sin que hubiera ángeles, a él no le hubiera pasado nada. Él es Dios. ¿Sí? Pero él no le iba a dar. Así también nosotros. No tenemos que dar el gusto al enemigo en ciertas cosas que nos quiere poner en la cabeza. Aquí hablamos que la obra de Dios siempre se presenta en lo sencillo, como yo les decía, en lo natural, en lo entendible. Aquí hay una palabra que dice inteligible. Es que decir que se puede entender, que podamos entender. No sé quién vino al retiro este fin de semana, ¿verdad? Pero nos hablaron acerca de la carta de los reyes, donde nos hablaban de Elías. A mí me captó mucho en una parte de Elías donde dice, cuando Elías se fue y se escondió en la cueva, dice, llegó un terremoto y allí no estaba Dios. ¿Se fijan que un terremoto es algo grande? Que es como que se hace un exhibicionismo en el mundo entero, y un terremoto en algún lado y salen todas las noticias, terremoto, ¿verdad que sí? Allí no estaba Dios. Y pues dicen que llegó un aire fuerte. Ahí no estaba Dios. Como el aire tan fuerte que llegó en Acapulco, que pedí mucho por los hermanos de Acapulco. Ahí no estaba Dios. Dios estaba en una brisa suave. En una brisa suave. Cuando hay una brisa suave, ¿la pasan en las noticias? ¿Verdad que no? Porque es algo suave, algo pequeño. Así, con este ejemplo, quiero decirle que Dios en eso se muestra con nosotros, en lo pequeñez, en lo natural, en lo que nosotros podamos leer. Nunca hagamos atención a la tentación del demonio cuando Él quiera que nosotros demos un show o un exhibicionismo para que los demás vean que aquí está María Rocha, aquí estoy yo, vénganse. No, con ella no, conmigo. No. Nosotros como cristianos católicos debemos de actuar según dice la palabra de Dios, con el amor. El amor es dicen que aunque tengamos voz, ¿cómo dicen?
voces angelicales, hablemos 1000 lenguas. Entonces, si no hay amor, nada somos. Entonces, esas tentaciones se nos vienen a todos. Entonces, pero ya sabemos cómo diferenciarlas. Cuando empezamos a sentir un ego en nosotros, una grandeza en nosotros, un solamente yo, tenemos que decir, no, eso no viene de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Dice, Jesús en su respuesta corrige el mal uso de las escrituras, citando los textos aislados, diciendo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando nosotros nos habla la palabra de Dios en textos aislados, ¿sí? A veces somos un poco confundidos. Por eso aquí claramente nos dice, Jesús en su respuesta corrige el mal uso de las escrituras citadas en textos aislados. ¿Qué quiere decir textos aislados? Textos que podemos agarrar un texto de aquí y lo comprendemos a nuestra manera y podemos agarrar otro texto de allá. Ya sean los hermanos separados, agarran un texto y si se fijan, agarran siempre Éxodo 24, creo, ¿verdad? No te haces imagen en el cielo y en la tierra. ¿Es cierto? ¿Se lo han oído, verdad? Y hablan de las imágenes, algo así, Éxodo. Pero es el único texto que te dan. Porque no te empiezan a leer desde Éxodo, empezando desde Éxodo 1, todos los capítulos y todos los versículos para saber y diferenciar qué son las imágenes, qué son los ídolos o no. Te dan un texto aislado. Lo mismo hacen que cuando hablan, creo que también en el Salmos, creo que es 115, también habla de esto mismo. Pero nomás te hablan ese texto. Y si te lo hablan a ti así aisladamente, pues va a haber como un tipo de confusión en nosotros. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hablar todo el texto con el contexto para poder entenderlo, para poder saber el por qué viene. ¿Por qué llegó a ser Jesús? ¿Por qué llegó a hacer los profetas lo que hicieron? ¿Por qué hicieron milagros? ¿Por qué hubo profecías? Tenemos que saber todo desde el principio. Por eso es tan importante leer y llevar una secuencia de lo que es la palabra de Dios. Los textos aislados nos pueden confundir y en la confusión es donde entran las malas interpretaciones y en las malas interpretaciones es donde entran las tentaciones, ¿verdad? Porque empezamos a confundir la situación, entonces las hacemos todas inexplicarables, que no entendemos y al fin de cuentas lo usamos y lo hacemos a la manera de nosotros. Y hay que tener mucho cuidado con esa tentación. Dice, aquí dice, y aquí no lo confirma, dice, hay que tener cuidado en vivir la palabra de Dios en su contexto global, lo que yo les decía ahorita. Si nosotros no leemos la palabra de Dios en todo lo que es el contexto global y solamente agarramos una cita aquí, otra cita allá, a veces podemos caer en esa tentación. Por eso cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, a nosotros a ver si nos dan un tema o nos dicen una cita bíblica, pero con esa cita bíblica usted tenemos que pedir al Espíritu Santo que otra cita bíblica puede llevar al mismo contexto de la palabra de Dios que se está predicando en ese momento, que se está hablando en ese momento. Tenemos que llevar una cita bíblica que dé a lo mismo. No puedo yo estar hablando de las tentaciones y después meta el nacimiento de Jesús, ¿verdad que no? Tengo que llevar un seguimiento para poder llevar la enseñanza en un entendimiento para todos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos este aprendizaje de la palabra de Dios, pero con todo su contexto global. Ahí es donde Jesús nos dice que Él nos corrige cuando hacemos el mal uso, ¿verdad? De los textos aislados. Esto quiere decir los textos aislados, que leemos aquí y leemos allá y a veces ni entendimos el primero cuando ya estamos por allá leyendo otros. Es bien importante que cuando nosotros tenemos un capítulo de la Biblia con un versículo y lo leamos y no lo entendamos, pidámosle al Espíritu Santo. Hay que leerlo hasta que el Espíritu Santo nos muestre qué quiere decir el texto.
porque de esa manera podemos entender. Quizás acá ya más tarde vamos a leer otro texto bíblico y vamos a decir, ay, qué cierto, cuando yo estaba leyendo Isaías decía, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Ay, sí es cierto, lo que decía el Evangelio de Juan, casi dice lo que dice el Evangelio de San Lucas, como que uno se familiariza, pero es porque nosotros hemos leído todo el texto global. Ahí dice, vamos a llamar pináculo a tentaciones de este tipo que pueden acusarnos, y vamos a dar algunos ejemplos de estos posibles pináculos. ¿Saben qué es un pináculo? O donde lo llevó el diablo a Jesús. Una tentación. ¿A dónde lo llevó? A lo más alto. A lo más alto. Nosotros fuimos allí. No llegamos donde estaban las montañas. Nos quedamos así, pero nos mostraron donde estaba ese pináculo, ese edificio, y lo llevó altísimo. Si lo llevó todavía más altísimo, abajo se ven las rocas de la montaña. Imagínense, entonces todavía había una profundidad para eso. Entonces lo llevó y le mostró, ¿verdad? A él. Esa tentación nos la puede poner a nosotros bien, más que nada ahorita en estos tiempos que vienen. Hablamos del tiempo del consumismo. Mucho cuidado con esa tentación. Mucho cuidado. Porque a nosotros ya no. Yo pienso que a nadie de nosotros que estamos aquí ya no, ¿verdad? Pero yo lo hice. La verdad que yo lo hice en un tiempo en que en diciembre yo quería ser la tía que más daba a todos. ¿Sí? Porque ¿cómo me iba a dejar de mi otra hermana? Oh, no. Yo le daba a todos, habidos y por haber. ¿Qué importa que me gastara lo que me gastara? Sí, tentación. Tentación de querer yo sobresalir. Tentación de querer saber que yo soy la que tiene más. ¿Se fijan qué fácil es a la tentación? Y a veces uno dice, ay, no es cierto. No es cierto. ¿No? Pero es tentación. Y nosotros ya tenemos que saber contestar, ¿sí? Está escrito, no tentarás así. No, Señor, yo no voy a tentarte con esto. Yo no te voy a tentar con lo que se me viene en la cabeza, de todo lo que me rodea en mi vida. Y ya estamos descubriendo qué tipo de tentaciones es, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio con estas tentaciones. Dice, en el pináculo sería pedirle algo al Señor confiando en que Él proveerá. Lanzamos a un plan extraño y absurdo porque tenemos ganas, seguimos nuestro propio impulso sin saber si Dios lo quiere, aún más cuando Él quiere precisamente lo contrario. Esto quiere decir que nosotros a veces hacemos planes humanos, planes que a veces nuestra capacidad de humanidad no lo puede lograr. Y tenemos esta frasecita que decimos, primeramente Dios sí, ¿verdad que sí? ¿Quién nos lo ha dicho? ¿Verdad? Nosotros tenemos que sentarnos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Siéntate, haz cuentas primero y después te pones a construir. No vaya a ser que cuando estés en la construcción no alcances y los demás se burlen de ti. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, es porque sabemos que nosotros de verdad necesitamos ese algo. Que ese algo va a beneficiar a mi familia. Principalmente me va a beneficiar a mí. Pero voy a hablar primero que eso no me va a separar de Dios. Le va a beneficiar a mi familia, pero eso no me va a separar de Dios. ¿Cuántas veces le hemos pedido que queremos un mejor trabajo? Algo mejor. Y estamos o más bien queremos overtime o queremos otro trabajo extra aparte del que tenemos. Porque queremos comprarnos una camioneta del 2024. ¿Verdad? Allí nosotros estamos pidiéndole al Señor, ¿sí?, cosas raras. Fíjense, si el Señor nos dice, pero si ya tienes un trabajo y con ese trabajo solventas todas tus necesidades. Además tienes una camioneta que te lleva y te trae. ¿Sí? Lo que tú tienes que hacer es sentarte y modificar tus finanzas.
saber por dónde se está escapando el dólar, para que ese dólar pueda el día de mañana llevarte a tener para que compres tu camioneta. O sea, fíjate lo que, porque hay a veces nosotros no tenemos buenas finanzas y lo que hacemos es que hay ¿cómo se llama? Un escape, como el gas cuando se escapa, ¿verdad? Y no huele mucho porque es una pequeñita rotura, ¿sí? Que se va. A mí había una persona que me dijo, hermana, yo trabajo y trabajo y trabajo y no me alcanza. Yo no sé cómo hacerle para ahorrarme ¿Cómo le hará usted? Digo, pues mire, póngase a pensar en qué gasta usted. Digo, mire, trate de comprar su comida, organícese la semana cuánto va a comer. No, a mí se me hace más fácil comprar la lonchera. Ahí estaba la fuga. Allí estaba la fuga. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Si le pedimos algo al Señor, que no sea algo que nosotros no, absurdo para querer apantallar o querer ser más que los demás. Porque Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Esa es una tentación en la cual nosotros queremos tentar a nuestro Señor. A ver si de verdad me da, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? A veces el diablo, y si cuando nosotros quedamos en esa tentación y no le hacemos caso a Dios, no le contestamos como Él le contestó, ¿verdad? Está escrito. ¿Qué hacemos? Oh, sí, agarraron un part-time. Agarrar el part-time, se olvidaron del grupo de oración, se olvidaron de los crecimientos, ¿sí o no? Y a veces el dinero dio lo mismo cuando tenían su trabajo, porque la fuga ahí estaba. Entonces, Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos, pero nosotros tenemos que estar también pidiéndole al Señor lo que nosotros necesitamos para la vida y sobrevivir. No podemos pedirle a Dios querer tener más y más y más, porque eso estamos, y más cuando decimos, ay, sí, Dios me lo va a dar. Yo sé que Dios me lo va a dar. ¿Por qué? Porque yo soy un buen cristiano. Dios me lo va a dar. No. Dios te va a dar lo que Dios cree que tú mereces tener. Dice, otro pináculo puede ser decidir que solo por oración será la curación milagrosa de una persona. ¿Cuántas veces también hemos tenido nosotros esa tentación? ¿Verdad? Hermanos, fíjense que yo me duele mucho mi cabeza y yo me he sentido mal. ¿Pueden orar por mí? ¿Ustedes creen? La oración tiene un poder grandísimo y se va a manifestar en la oración en mí. Pero también, ¿a dónde tengo que recurrir? ¿A dónde tengo que recurrir? ¿Al doctor? ¿Qué tal que Dios me va a ayudar? Porque al momento que Dios ya me está dando la fuerza, en el momento que Dios me está dando la fortaleza de estar aquí, de poder respirar y quieras ir al hospital, ya Dios me está ayudando con la oración de ustedes. Pero yo tengo que ir al hospital, al doctor, porque a lo mejor tengo cáncer, o a lo mejor tengo un tumor, o a lo mejor tengo algo, ¿verdad? Entonces, si Dios me encuentra algo, yo digo, hermano, ya les voy a decir, oren porque Dios me encontró cierta cosa en mi cabeza, en mi cuerpo. La oración va a tener mucho poder, pero también va a estar junta ¿con qué? Con la medicina. Entonces, nosotros a veces pensamos que la pura oración, yo me voy a sanar. Por ahí cuentan una historia, ¿verdad? Que dicen que en un barco iban personas y por ahí se volteó el barco, ¿verdad? Y cuando estaba hundiendo el barco, pasó la lancha y le decían los que en la lancha, bríncate porque te vas a hundir. No, dijo, Dios me va a salvar, ¿verdad? ¿No? Pues, se fue la lancha y por ahí pasó un helicóptero y le aventaban la cuerda, agárrate y súbete porque te vas a hundir. Y él decía, no, Dios me va a sanar, Dios me va a venir y Él me va a rescatar, ¿verdad? Y se hunde y se muere y llega con Dios y le dice, Señor, pero si yo estaba en el grupo de oración y yo estaba aquí, yo hacía y deshacía, ¿por qué no me salvaste de que me ahogara? Y le dice el Señor, ay, pero si te mandé una lancha y no te quisiste subir, y pues te mandé un helicóptero y te aventaron la cuerda y no te quisiste subir, entonces yo sí te mandé, yo te quise ayudar, tú fuiste el que no te quisiste subir. So Dios nos manda a los doctores, nos manda las medicinas, nos manda, ¿verdad? Entonces Dios está siempre con nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos que también no tocar a nuestro Señor diciendo, no, me voy a curar nuevamente orando. Voy a hacer 20 Padres Nuestros y
yo sé que me voy a curar, no, yo tengo que ir al doctor, yo tengo que tomarme mi medicina, yo tengo que cuidar mi cuerpo de ciertas comidas que estoy comiendo, o sea, yo tengo que hacer mi parte. ¿Sí entendimos esa tentación? Ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Bueno, eso no está en la palabra de Dios, pero es algo que nos refuerza un poquito a que Dios siempre está al pendiente de nosotros. Dice, por medio de las medicinas naturales, por las cirugías que Dios nos ha dado, él mismo, sin estar seguro por carismas especiales de fe o de revelación, de que es un acto extraordinario de fe en el Señor que quiere para esa curación. Aquí tiene Eclesiásticos 38. Denle al médico toda la estima que se merece, debido a sus servicios, porque así lo quiso el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Se Señor. fijan que hasta la misma palabra de Dios nos habla acerca de los doctores y de la medicina. Tenemos. Miren, hay muchas personas en el mundo, y yo lo creo, que tienen el don de discernimiento en algo. Yo les digo, en una ocasión yo estaba en un retiro y a mí me dijeron, ¿verdad? Me dijeron, yo le dije que yo me sentía muy mal. Ellos hicieron oración por mí y una persona dijo, hermana, usted está pasando por este problema. Usted tiene que ir al doctor. Yo me salí con la cabeza de verdad. No, a lo mejor no es cierto la tentación. No, yo sé que Dios tiene el control, Dios me va a sanar, yo confío mucho en él, yo voy a poner en oración y nada. Pero este síntoma empezó a agrandarse. Cuando yo fui al doctor, gracias a Dios y la intervención de esta persona que yo no conozco porque yo no fui al retiro aquí, yo fui al doctor y me encontré el problema. Dios tiene ese poder, pero siempre es para que nosotros recurramos a los doctores, porque también a ellos les ha dado la ciencia y la sabiduría. Dice, pináculo es alargarse de que trabajamos muchísimo para el Señor, de que nadie hace tanto como nosotros, hacer creer a los demás que no paramos en formas espectaculares, cuando al estar a solas o en nuestra casa nos dedicamos a flojear, como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿verdad? Esa es otra tentación, mucho cuidado, ¿verdad? Eso nos pasa no solamente en la iglesia, también en el trabajo, ¿verdad? Andamos por allí, ¿verdad? Dice a una señora, mi esposo bien que ayuda a las del trabajo, pero cuando viene a mi casa no me ayuda ni siquiera a barrer. Cuidado, porque son tentaciones, ¿sí? Que queremos nosotros, porque yo hago más, porque yo sirvo más, porque yo levanto más, porque yo me quedo más, porque yo hago y deshago. Mucho cuidado, porque a Dios a todos nos dio los dones, las capacidades, ¿sí? Y hay muchas veces que no podemos hacer ciertas cosas por limitaciones de enfermedad. Pero Dios sabe que nosotros estamos dispuestos tanto a servir en la casa, como servir en la iglesia, como servir en nuestro trabajo. Pero no por el hecho. Vamos a decir yo un ejemplo. Yo no puedo mover bien mis brazos, ¿verdad? Yo tuve un accidente y mis brazos ya no me quedan, yo hasta ahí los hago para atrás. Si yo hago cosas para exhibición, nada más para que digan, en mi caso, en mi trabajo, o donde el lugar que yo esté, no para que digan, mira la hermana Rocha, no, ella sí, y yo me voy a lastimar más, estamos tentando a Dios. ¿Sí? Yo voy a hacer lo que yo pueda hacer, porque a veces lo poquito, ¿se acuerdan lo que hablamos al principio? En lo pequeño se muestra a Dios. En el amor, la gratitud, el servicio, la amabilidad, la atención se muestra a Dios. ¿Sí? Tenemos que hacer nosotros lo que podamos hacer. Hay muchas personas en el trabajo que hacen lo que hagan para que el manager se fije en ellos. Y fulanita sí hace, ¿se fijan? Y tienen los miles y no, ¿verdad que yo, oiga, don fulano? ¿Verdad? Exhibicionismo. Para que todos piensen que la señora fulana pues es la que hace más, ¿verdad? Pero es la que menos rinde en el trabajo, ¿sí? Es la que más chisme lleva en el trabajo. Cuidado con esos tipos de tentaciones. Dios nos dio toda la capacidad y el entendimiento para poder hacer todas nuestras labores en todos los campos de nuestra vida, lo que Él quiere que hagamos. Pero todo lo que lo hagamos con amor a Dios, porque a Él es el que tenemos que darle a nosotros todo
la demostración de amor. Porque quien se la da a su hermano, se la estamos dando al mismo Dios. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cerrar un poco nuestros ojos y vamos a pensar cuál es nuestro penículo. Vamos a pensar dónde está nuestra tentación. Imagínense que en este momento estamos en lo alto, en lo más alto, en lo muchísimo alto de una torre. Y en esa torre, ¿sí?, se nos va a tentar a nosotros. Y yo pregunto, ¿qué tentación han tenido ustedes? De lo que hemos hablado. Recuerden que aquí se les puso 3 ejemplos. El primer ejemplo que a ustedes se les puso es, ¿sí?, que nosotros tenemos que recurrir a la medicina, a los doctores, a los exámenes, ¿verdad? Tenemos que recurrir como auxilio, no como sanación total, como auxilio, porque Dios va a obrar en nosotros la sanación de la enfermedad. Él va a hacer la obra completa y la obra final. Pero Él quiere que recurramos. Es un ejemplo que Dios nos dio. El otro ejemplo que Dios nos dio es que nosotros no tenemos que hacer alardes de exhibicionismo en el campo que estemos, casa, trabajo, iglesia, servicio comunitario, donde estemos, solamente para que se nos tome en cuenta, o para que vean que yo hago más, o para que vean que aquí el único que hace y deshace soy yo. No. Ese es otro de los ejemplos que Dios nos dio aquí. Y el otro es que nosotros queramos pedirle a Dios cosas, como cuando exigimos tener cosas, ¿verdad?, sin saber si es la voluntad de Dios, y más que nada pensar que si eso que está